Buenos días, nosotros les vamos a empezar a hablar sobre el desarrollo del sistema nervioso. Para esto vamos a dividirlo en fases. La primera fase va a ser la inducción de precursores. Por lo tanto, les vamos a empezar a hablar desde el principio. La fecundación se va a dar en la ampolla de la trompa uterina, donde se va a dar la unión del espermatozoide y el óvulo. Allí se va a empezar a formar el cigoto, por lo tanto va a ser el inicio de la segmentación, es decir, la división de la mitosis, donde vamos a empezar a tener muchas células. Cada célula la vamos a llamar blastómeros. Después de un tiempo se va a empezar a dar la morulación, que va a ser de 12 a 32 blastómeros. Y se llama así ya que de todas las células o blastómeros va a tener un aspecto de una mora. Al cuarto día se va a dar la compactación. Esto quiere decir que va a haber una diferenciación de blastómeros, es decir, en dos, que van a ser los trofoblastos, que se van a encargar de la placenta, y los embrioblastos, que se van a encargar del embrión. Por lo tanto, en esta imagen vamos a ver, los embrioblastos, los trofoblastos, vamos a ver una cavidad blastocística, y a esta unión de células la vamos a llamar los blastocistos. Del quinto al sexto día, el blastocisto va a entrar al epitelio del útero y se va a empezar a implantar ahí. Por lo tanto, se van a empezar a romper vasos sanguíneos, lo que va a hacer que se formen las gunas trofoblásticas. Ahí también, el trofoblasto se va a dividir en dos tipos. El sincitio trofoblasto, que es el que se va a infiltrar y va a ayudar a la producción de la hormona gonadotropina. Esta hormona va a ser la que va a mantener activo el cuerpo lúteo. Entonces, cuando las mujeres se hacen una prueba de embarazo, esta prueba lo que va a buscar es la concentración de la hormona gonadotropina. Y el otro tipo es el citotrofoblasto, que nos va a ayudar con la formación de la placenta. Entonces, acá vamos a empezar, entonces acá vemos el citotrofoblasto, que es la parte azul, los amnioblastos, vemos los embrioblastos, los trofoblastos, el disco embrionario, que va a ser toda esta unión, y la cavidad blastocística. Entonces, vemos, ahí se puede encontrar el disco bilaminar. Entonces, el disco bilaminar lo van a formar el epiblasto y el hipoblasto. El hipoblasto ahora lo vamos a llamar ectodermo y el hipoblasto ahora lo vamos a llamar el endodermo. Entonces, en esta imagen vamos a ver la diferenciación del ectodermo, la diferenciación del endodermo. Vamos a encontrar una línea primitiva, los amnios, la placa procordal y el saco vitelino. Entonces, esta línea primitiva va a ser la que va a determinar la parte caudal del embrión y el eje del embrión. Entonces, en esa imagen vemos que hay un nódulo primitivo, vemos la línea primitiva, vemos el ectodermo y el endodermo. Y vemos que hay unas células saliendo de allí, de la línea primitiva, del mismo eje. Estas células van a ser las células del mesodermo. Entonces, aquí ya vamos a tener el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Teniendo en cuenta que el ectodermo nos va a dar la piel, el pelo y el sistema nervioso. El mesodermo nos va a dar esqueleto, músculos, aparato cardiovascular, aparato renal. Y el endodermo nos va a dar el aparato digestivo. Entonces, también vemos una estructura que es la notocorda. La notocorda, ¿qué va a hacer? La notocorda nos va a ayudar a dar origen a células señalizadoras. Asimismo, también nos va a ayudar a que haya una producción de células tanto a nivel del ectodermo como a nivel del endodermo. Nos va a ayudar a la formación de somitas y nos va a ayudar al engrosamiento de la parte del ectodermo. El engrosamiento de la parte del ectodermo nos va a dar la placa neural. La placa neural va a ser la que nos va a dar el sistema nervioso. Entonces, entonces vamos a ver que, se van a formar, ahí ya vemos las somitas nos va a ayudar también a que se condense la parte del mesodermo, es decir, que haya ese engrosamiento. Y aparte de la parte del mesodermo también nos va a dar la columna vertebral y los músculos de la espalda.
Entonces, en la parte del ectodermo vamos a ver, se va a formar un surco neural y se va a formar un pliegue neural. Bueno, entonces, ahí va a empezar la etapa de la neurulación, que va a ser la formación de la placa neural y el tubo neural. ¿Cómo se va a formar? Los pliegues neurales se van a empezar a unir. Entonces vemos que, los pliegues se empiezan a unir y ahí se empieza a formar, en la parte donde estaba el surco se va a empezar a formar el tubo neural. Vemos los pliegues cuando se unen y vemos como el ectodermo de superficie junto con la cresta neural. Entonces, finalizado vemos que hay, ya se cierra, entonces queda el tubo neural, queda la notocorda, se ven las células de la cresta neural y se ve la parte del ectodermo como las células circundantes del ectodermo, que estas nos van a dar la epidermis, es decir, la piel. Bueno, el tubo neural va a ser el que nos va a dar el sistema nervioso central. También vemos que las células de la cresta neural van a estar encima del tubo neural, pero estas se van a tener que correr hacia los lados del tubo neural. Entonces, cuando estas empiezan a correr, estas células de la cresta neural van a empezar a formar los nervios periféricos. Y la parte de la cresta neural va a ser la que nos va a dar. Nos va a dar el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso sensorial, células cromatines, los melanocitos, el músculo liso, vasos sanguíneos, tejido conectivo, entre otras estructuras. Ya con esto podemos pasar a la segunda fase, que va a ser la de la diversificación. Bueno, en la parte de la diversificación vamos a encontrar que las células precursoras van a dar lugar a las células gliales y a las neuronas inmaduras. Por lo tanto, en esta parte vamos a tener muy en cuenta tanto la parte genética como la parte ambiental. Esos dos factores son factores claves para esta fase. Por lo tanto, vamos a dar un ejemplo. Entonces, vamos a dar un ejemplo con la célula precursora O2A, es la parte genética. Entonces, si en la parte ambiental encontramos que hay pocos factores de crecimiento, se van a dar o su identidad va a ser el oligodendrocito. Si vemos que en la parte ambiental hay mayor factor de crecimiento liberado por A1, vamos a encontrar que su identidad van a ser los astrocitos tipo 2. Y si en la parte ambiental encontramos que hay mayor factor neurotrófico ciliar, NTF, vamos a encontrar que los astrocitos, su identidad van a ser los astrocitos tipo 2. Y así es como la célula precursora, dependiendo de su factor genético y de su factor ambiental, va a llegar a tener una identidad. Bueno, entonces vamos a entrar en la tercera fase, que es la fase de migración. Vamos a poner un ejemplo con las motoneuronas. Entonces las motoneuronas primero se van a encontrar en el área ventricular del tubo neural. Allí van a migrar hasta la asta anterior ventral de la médula espinal y allí, cuando ya estén en el punto fijo, entonces vamos a entrar a la cuarta fase, que va a ser la extensión del axón. Es decir, que cuando ya se encuentran en la médula espinal, en el asta ventral, ellas van a estirar su axón hasta el músculo. En la quinta etapa, o la quinta fase, va a ser la fase de formación de sinapsis. En esta fase vamos a encontrar que estas neuronas van a empezar a hacer sinapsis con otras neuronas diana. Y por último, se va a dar la modificación, el patrón conectivo, que va a ser la modificación que va a ser una modificación que va a generar un patrón adulto de conectividad. Bueno, con eso terminamos este video acerca del desarrollo del sistema nervioso. Espero que hayan entendido y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la atención.